Capítulo 141. Proposición loca. ¿Qué pasa?, preguntó Luke, mirando a Wednesday. ¿Recuerdas lo que me contaste sobre los pensamientos que leíste a la Gorgona Atlas antes de morir?, preguntó Miércoles, mirándolo fijamente con sus ojos oscuros. Sí, querían robar el libro demoníaco de Crackstone. Por eso montaron un ataque a gran escala y querían continuar con el ritual, respondió Luke, asintiendo y mirando también a Wednesday. Para una persona normal, su mirada firme podría resultar incómoda, pero a Luke le gustó. Exactamente. El libro demoníaco, dijo Wednesday, entrecerrando ligeramente los ojos. Luke se dio cuenta de hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Tú?, preguntó Luke, dejando su pregunta sin terminar, dejándola colgando en el silencio de la habitación subterránea. ¿Qué sabes sobre los demonios?, preguntó Miércoles, sin responder a la insinuación de Luke. Veamos, dijo Luke mientras apoyaba la cabeza en el regazo de Wednesday. Estaba cansado después de esquivar tantas flechas y sufrir varios cortes. A Miércoles no le importó que él apoyara la cabeza en su regazo, y ella continuó observándolo, su expresión sin cambios. Son seres malévolos que solo quieren causar destrucción en nuestro mundo. Existen en otro plano o dimensión, que los marginados llaman inframundo. A través de pactos con humanos, ya sean marginados o normies, pueden obtener almas. Esa es una forma. A cambio, aumentan la fuerza del contratante, le otorgan nuevos poderes o le extienden la vida. Pero el contrato no tiene límite de tiempo y no es justo. La persona que hizo el pacto debe matar personas para proporcionar almas al demonio, explicó Luke, resumiendo lo que Edgar le había dicho la primera vez que aprendió sobre los demonios. ¿Qué más?, preguntó Wednesday, acariciando suavemente la frente de Luke con la mano. No parecía sorprendida por esta información. Después de matar a Atlas, Sabrina y Sebastián, Luke había adquirido más conocimientos sobre estos seres. Edgar le había contado información más detallada sobre los demonios, proporcionándole detalles y siendo menos vago. Fue una larga conversación, pero Luke aprendió mucho sobre estos seres, y la situación no parecía muy prometedora para los humanos, tanto los normales como los marginados. No todos los demonios pueden hacer pactos. Hay 3 grupos de demonios: demonios menores, demonios intermedios y demonios mayores. Solo los intermedios y mayores tienen la inteligencia para hacer tratos con los humanos. Comenzó Lucas, contándole a Miércoles todo lo que sabía sobre los demonios. Los demonios menores son seres primarios que vagan entre el plano conocido como el inframundo y el reino terrenal, donde viven los normales y los marginados. Estos demonios tienen un único propósito: devorar almas para saciar su hambre sin límites. Son criaturas sin mente que existen solo para buscar almas para consumir. Si devoran suficientes almas, los demonios menores pueden evolucionar a demonios intermedios. Los demonios intermedios son más poderosos y poseen una inteligencia equivalente a la de los humanos, lo que los hace mucho más peligrosos. Con este nivel de razonamiento, pueden manipular y seducir a los humanos a través de pactos, obligando a sus víctimas a obtener almas para ellos. Sin embargo, su hambre insaciable de almas sigue siendo su principal impulso, y si no se alimentan regularmente, vuelven a degenerar en demonios menores, perdiendo tanto su poder como su inteligencia. Sabiendo que los marginados podrían rechazar sus pactos si son mentalmente fuertes, y que esto podría exponerlos, los demonios prefieren evitar a esos individuos. En cambio, buscan víctimas mentalmente débiles, como marginados o personas normales con traumas que sean fáciles de manipular. Aunque esto les proporciona menos almas en comparación con las que necesitan para evolucionar o mantener su poder, los obliga a cazar en el reino terrenal para evitar involucionar. Si tienen suerte, pueden encontrar un contratista poderoso pero inestable al que puedan controlar para obtener almas más valiosas. Por último, están los demonios mayores. Solo se sabe que existen 6 de estos seres en América. Este conocimiento proviene de los 6 libros demoníacos. Uno de estos 6 libros es el que Crackstone utilizó, el libro de Soiga, que supuestamente descansaba en su ataúd junto a él, y que Atlas intentó llevar a Elliot. A diferencia de los demonios menores e intermedios, estos 6 demonios mayores no han sido vistos en el mundo humano durante cientos de años. No necesitan exponerse al mundo humano para obtener almas. Usan los libros para recolectar almas de lugares lejanos. Como estos seres no se ven en el mundo humano, nadie sabe si pueden involucionar.
Para Edgar, es probable que ya no tengan esa desventaja. Tampoco se sabe si pueden seguir evolucionando. El objetivo del Departamento de Exterminio de Demonios es eliminar a los demonios menores e intermedios antes de que evolucionen y se conviertan en una amenaza aún mayor. No quieren que haya un séptimo libro. Tampoco se sabe exactamente cuántas almas necesita un demonio intermedio para evolucionar, pero es mejor no averiguarlo. La principal ventaja que tienen todos los demonios es que pueden viajar entre el inframundo y el mundo humano. Esto pone en apuros a los marginados, ya que no pueden viajar al inframundo para erradicarlos. Afortunadamente para los marginados, los demonios no son muy numerosos. De hecho, son incluso menos comunes que los propios marginados, que ya son una minoría en comparación con los normies. Esta diferencia en números evita que la amenaza sea verdaderamente devastadora por ahora, pero los marginados viven con la preocupación constante de saber que 6 demonios mayores vigilan el plano humano desde las sombras, codiciando las almas de sus habitantes y esperando el momento adecuado para actuar. Sabes más de lo que pensaba, dijo Wednesday con un dejo de sorpresa en su tono. No esperaba que Luke supiera tanto y con tanto detalle. Los Poe se enfrentan a una familia que hace tratos con estos seres. Es natural que tenga mis fuentes, dijo Luke con una leve sonrisa. Me sorprende más que no te sorprenda toda esta información. Parece que ya lo sabías, añadió Luke. Es natural que sepa todo esto. Mi padre trabaja en el Departamento de Exterminio de Demonios. Aprendí todo esto colándome en su estudio, dijo Wednesday, recordando las noches en las que se coló en la oficina de su padre en la mansión. ¿Gómez pertenece al Departamento de Exterminio de Demonios?, pensó Luke, sorprendido. No era una locura pensar que Gómez pudiera trabajar en ese departamento, pero era extraño imaginarlo haciendo ese tipo de trabajo. ¿Ocupa algún cargo importante?, preguntó Luke, curioso. No lo sé. Solo me infiltré y revisé su estudio personal aquí. Su seguridad deja mucho que desear, respondió Wednesday. ¿Por qué los demonios son un tema tabú entre los marginados?, preguntó Luke. Edgar siempre se tomaba su tiempo para contarle a Luke toda la historia sobre los demonios, y Luke sabía que todavía no había compartido todo lo que sabía. Por otro lado, la mayoría de los marginados tienen poco conocimiento sobre los demonios. Quienes sí tienen conocimiento de estos seres son las 66 familias que pertenecen al Consejo. Hay marginados como Gia y otros que Luke ha conocido que no tienen idea de la verdadera naturaleza de Crackstone o de la existencia de los demonios. No entendía por qué había tanto secretismo en torno al tema. Sería mucho mejor si la gente fuera más consciente de estos seres. No lo sé. Quizás sea para evitar que los idiotas busquen a estos seres para aumentar sus poderes por razones egoístas, dijo Wednesday. Podría llevar a que más personas quieran hacer tratos demoníacos o crear cultos para adorar a estos seres, especialmente a los demonios mayores. Supongo, respondió Luke. Entonces, ¿qué quieres hacer exactamente con el libro demoníaco de Crackstone?, preguntó, volviendo al tema original de su conversación. Recuperarlo, por supuesto. ¿Qué más?, dijo Wednesday, sin alterar su expresión ante la declaración. Esta chica, pensó Luke, sabiendo ya que ella diría eso. Es un libro de un demonio mayor. Es muy peligroso. ¿Por qué lo quieres?, preguntó Luke. Solo ser uno de los 6 libros demoníacos principales sería suficiente para movilizar a todo el Departamento de Exterminio de Demonios. Para estudiarlo, necesitamos aprender más sobre estos demonios mayores. Están escondidos en sus guaridas. Debe haber una manera de atraerlos y cazarlos, dijo Wednesday, entrecerrando los ojos. Además, podemos aprender más sobre los poderes demoníacos. Es esencial enfrentar a los Spellman. Es posible que también posean uno de los 6 libros demoníacos principales, agregó, y Luke no pudo negar que tenía razón. Tienes razón, pero será peligroso. Necesitamos revivir a Crackstone y para eso tenemos que hacer lo que intentaron Marilyn, Atlas y los demás, dijo Luke con una mirada pensativa. La parte más peligrosa sería luchar contra Crackstone. Tendrían que matarlo y robar el libro, ya que no hay otra forma de entrar al ataúd, que está sellado con un candado de sangre. No pueden tomar el libro sin revivir al demonio Normie. En el pasado, Luke habría tenido confianza en enfrentarse a Crackstone, ya que Edgar había dicho que podía derrotarlo con sus 3 auras, y tener a Wednesday como compañero haría la pelea más fácil.
Sin embargo, las cosas cambiaron cuando él y Edgar descubrieron que Crackstone poseía uno de los 6 libros demoníacos principales. Su fuerza podría ser mucho mayor de lo que habían pensado inicialmente. Edgar le había dicho a Luke que necesitaría estar en el pico del nivel 4 del aura amarilla para enfrentarse a Crackstone, es decir, alrededor de 10 toneladas de poder telequinético. Si bien antes no estaba a ese nivel, podría haberlo logrado con sus otras 2 auras. Pero ahora, la situación era diferente, ya que el poder de Crackstone podría ser mucho mayor si hubiera hecho un pacto con un demonio mayor. ¿Me ayudarás o no? No voy a dejar que el libro se quede ahí, dejando como única forma de recuperarlo la sangre de un familiar. Dijo Wednesday en respuesta al silencio de Luke. Los Speedman sabían que el libro estaba allí, así que no se quedarían de brazos cruzados. Lo más probable es que intentaran robarlo de nuevo en el futuro, para lo cual necesitarían la sangre de un Adams. Podrían apuntar a su hermano menor, o a miembros más lejanos de la familia Adams, o incluso a ella misma de nuevo. Mi fuerza ha crecido mucho desde entonces. Junto con Wednesday, deberíamos poder derrotarlo, incluso si es más fuerte. Pensó Luke, llegando rápidamente a una conclusión. Está bien, te ayudaré. Matemos a ese bastardo de una vez por todas y recuperemos ese libro demoníaco. Dijo Luke, notando una leve sonrisa en el rostro de Wednesday, aunque desapareció casi de inmediato. Para eso necesitaremos partes mutiladas del cuerpo para el ritual que abre el ataúd de sangre. Respondió Miércoles, imperturbable. Genial, ahora nos estamos convirtiendo en asesinos en serie como Marilyn. Respondió Luke con una sonrisa burlancia. No caeremos tan bajo. Conseguiremos las partes mutiladas de los criminales. Nueva York tiene una alta tasa de criminalidad. Matar a unos cuantos sinvergüenzas sería hacerle un favor a los normales. Dijo el Miércoles, sin un atisbo de duda en su voz. Los marginados tenían un lema que se tomaban muy en serio. Ojo por ojo, diente por diente. Si alguien los atacaba letalmente, tenían derecho a quitarles un brazo, una pierna o incluso arrancarles el corazón. Me gusta más así. Seremos como vigilantes, aunque será demasiado fácil. Dijo Luke, sonriendo mientras se imaginaba rondando por las oscuras calles de Nueva York, enfrentándose a los criminales. Luke y Wednesday podían matar a un normie sin que nadie se diera cuenta, dadas todas las habilidades que tenían. A diferencia de Ide, no eran bestias fuera de control y sus habilidades eran ideales para matar sin ser detectados. Hagámoslo más emocionante. No usemos nuestras auras. De esa manera, la emoción de matar será real. Sugirió Wednesday. Luke enarcó una ceja. Suena bien, pero, ¿no es un poco arriesgado? Preguntó, aunque su entusiasmo aumentó ante la sugerencia de Wednesday. Lo es. Respondió Wednesday sin dudarlo. Pero el peligro real es lo que hace que la caza sea emocionante. Añadió, sintiendo que su emoción aumentaba ante la idea de cazar a un sucio criminal con sus propias manos, sin usar sus auras, lo que hacía que el desafío fuera aún mayor. Hagámoslo. Dijo Luke emocionado. La idea de tomar la justicia por su mano siempre había cruzado por su mente, probablemente por haber leído demasiados cómics. Incluso podríamos usar nombres, apodos y disfraces diferentes, si es posible. Divagaba Luke, perdiéndose en su propia fantasía. Wednesday lo miró con una ceja levantada, sin entender ya su hilo de pensamiento. Hace un momento, estaban de acuerdo en lo que se refiere a matar criminales a sangre fría, pero ahora no era así. No sé de qué estás hablando, y no voy a usar un disfraz ridículo mientras mato a un criminal. Necesitamos conseguir ese libro demoníaco antes de partir hacia Ohio. Tenemos que darnos prisa. Dijo Wednesday. Bien. Dijo Luke, volviendo a la realidad. ¿Tienes el libro de las sombras? Lo necesitaremos. Mi madre lo conserva. Su estudio es un poco más difícil de acceder, pero nada que yo no pueda manejar. Lo robaremos cuando mis padres tengan una cita en el cementerio. Dijo Wednesday, y Luke asintió. Todos los martes, Gómez y Morticia tenían una cita en el cementerio de los Adams que duraba toda la noche. Capítulo 142. Nuevo libro. Con todo lo comentado, ambos se pusieron de pie y comenzaron a dirigirse hacia la salida de la cámara subterránea. Subieron una escalera poco iluminada hasta llegar a una puerta metálica. Podré practicar mi aura azul con esos criminales. Pensó Luke, mientras Wednesday extendía la mano y agarraba el pomo de la puerta.
Gómez le había dicho a Luke que estaba desperdiciando su aura azul en combate y que podría sacarle más provecho. Sin embargo, entrenar el aura azul no es fácil. Necesita un conejillo de indias o alguien dispuesto a dejarle manipular su mente, y nadie quiere eso. Por ejemplo, la mejor manera de mejorar su capacidad para leer la mente es, naturalmente, leyendo las mentes. Podría montar un puesto de adivinación en Nueva York. Pensó Luke, mientras una nueva idea surgía en su mente. De esa manera, podría practicar la lectura de mentes con los clientes que se acercaran, tratando de navegar a través de sus recuerdos mientras establecía contacto visual y los sorprendía. Podría ganar un poco de dinero mientras perfeccionaba su habilidad de lectura de mentes. Mientras pensaba en esto, Miércoles abrió la puerta y una fuerte ráfaga de viento entró por el umbral. Un mecanismo se puso en funcionamiento con un ruido sordo y un hacha gigante salió disparada de la pared opuesta, cortando el aire a una velocidad aterradora. Con una agilidad sobrehumana, Wednesday se arrojó a un lado en el último segundo. El hacha pasó zumbando junto a ella y se incrustó con estrépito en la pared justo encima de la puerta. Ese maldito niño no se rinde, ¿eh? Pensó Luke, mirando el hacha incrustada en la pared, a pocos centímetros de distancia. Si hubiera sido el primero en atravesarla, habría tenido que esquivar ese golpe mortal. Para Luke era obvio quién estaba detrás de este último intento de asesinato: Pugsley. Desde que habían llegado a la mansión Adams, el chico de ojos maliciosos y expresión inexpresiva había intentado acabar con él más veces de las que podía contar. De hecho, había sufrido más intentos de asesinato que días en esa mansión. Lo peor fue que el chico era muy hábil colocando trampas, y como eran trampas y no ataques directos, el haki de observación de Luke no funcionó en ellas. Por eso estaba poniendo especial énfasis en mejorar sus reflejos sobrehumanos. Necesitaba poder reaccionar, ya sea deteniendo una trampa en pleno vuelo con su telequinesis o esquivándola si no era demasiado rápida. Es obra de tu adorable hermano. Te lo dije, deberías poner algunos límites. Te mereces el fuego cruzado. Dijo Luke mientras se acercaba a Wednesday, quien estaba agachada, mirando algo en su mano. Luke se había quejado con Wednesday sobre Pugsley, pero ella lo desestimó, diciendo que era solo un juego normal, uno que ella y Pugsley habían jugado desde que eran niños y ambos todavía estaban vivos. Quejarse con Gómez y Morticia también había sido inútil, ya que ellos también lo vieron como un juego inofensivo. Wednesday permaneció en silencio, observando su pálida palma. En ella había un pequeño colgante de cuervo roto. Cuando se hizo a un lado, la hoja del hacha había logrado rozar su collar, rompiéndolo. El collar que le di. Pensó Luke mientras se acercaba a Wednesday y notó el cuervo cortado por la mitad en su mano. Los fríos ojos del Miércoles dejaron de examinar el collar roto y se giraron hacia el oscuro pasillo de donde había aparecido el hacha. Pugsley. Murmuró, su voz gélida resonando en el aire. De pronto, un ruido sordo, como si alguien se hubiera tropezado, resonó en el pasillo, seguido de un crujido que rompió el silencio. Parecía que el mocoso se había tambaleado por el miedo. Entonces empezaron a oírse pasos apresurados que se alejaban, huyendo lo más lejos posible. En un instante, el Miércoles desapareció en su propia sombra. ¿Por qué siento pena por él?, murmuró Luke, sacudiendo la cabeza. Luke se quedó quieto, observando el pasillo oscuro. Después de un minuto de silencio, se escuchó un grito. La rata había sido atrapada. Espero que después de esto deje de molestarme si sobrevive. Pensó Luke, comenzando a caminar hacia su habitación. No podía entender cómo Pugsley tenía abusadores y necesitaba que Wednesday lo defendiera. Tal vez en la escuela era más tímido y no tan atrevido como en casa, donde no tenía miedo de poner trampas para matar a sus invitados. 5 días después, llegó el martes, el día en que Gómez y Morticia tenían su cita nocturna semanal en el cementerio. Luke estaba en su habitación, con numerosas velas encendidas para proporcionar una iluminación decente. Sobre el viejo escritorio de madera estaba su MacBook y él tecleaba sin parar. Ya había decidido cuál sería su próximo libro, el tercero de su carrera como escritor. Con los 2 primeros había ganado mucho dinero. Con la adaptación cinematográfica de Carrie y el éxito de Salem's Lot, el patrimonio neto de Luke había superado los $2 millones, después de impuestos. Su agente, Josh, se emocionó cuando Luke le dijo que estaba escribiendo un nuevo libro y que probablemente lo terminaría para el final de las vacaciones.
Luke iba despacio y le enviaba a Josh las secciones que no eran perfectas para que Josh le ayudara a perfeccionarlas, ya que resultaría extraño terminar un libro de cientos de páginas tan rápido y que no tuviera ningún fallo. Tenía que mantener la credibilidad y hacer que sus habilidades como escritor parecieran genuinas. No era demasiado difícil. Esto está bien por ahora, pensó Luke, dejando de escribir. Miró la hora. Eran casi las 3 de la mañana. Se acercaba la hora de colarse en el estudio de Morticia. Se reclinó en su silla y miró hacia el techo. Ya habían pasado 15 días desde que llegó a la mansión Adams. Para su sorpresa, se sentía muy a gusto. Su relación con Wednesday también había mejorado, contrariamente a sus expectativas. Como ambos estaban tan solitarios, había pensado que Wednesday podría sentirse invadida con él viviendo en su casa, pero ese no fue el caso. En cuanto al viaje a Ohio, Luke no había podido pensar en ninguna idea para ir allí sin ser detectado una vez que estuvieran en Shadyside y Sunnyvale. Si Natasha, una cambiaformas, hubiera sido encontrada por el clan caería, probablemente él también sería descubierto, a pesar de sus esfuerzos por permanecer oculto. Entonces, tuvo que aceptar la idea de Natasha de crear identidades falsas para los tres, en las que cambiaría su género, ya que era famoso y lo podían reconocer en la calle. El problema era que tendrían que quedarse varios días en Sunnyvale y Shadyside, ya que necesitaban explorar a fondo ambas ciudades en busca de las pistas que sus padres habían escondido. Una apariencia diferente sería útil para moverse por ambas ciudades sin esconderse constantemente. En cuanto a sus padres, que habían dejado en manos del azar que él y Natasha sobrevivieran, Luke intentó dejar de pensar en ello. No había nada que pudiera hacer para cambiar el pasado o las decisiones que habían tomado. No podía negar que se sentía decepcionado y triste, pero la vida continuaba. No todo había sido malo después de saber esto, desde aquella noche en que miércoles lo había abrazado para que pudiera dormir, había comenzado a tratarlo con mucho más cariño, a su manera. Sus gestos eran sutiles, pero había un cuidado genuino en cómo lo miraba y en cómo se aseguraba de que no se sintiera solo en ciertos momentos. ¿Puede la vulnerabilidad ser atractiva para una mujer?, pensó Luke, reclinado en su silla con mirada perezosa, esperando el momento de iniciar la misión. Un par de suaves golpes en la puerta lo devolvieron a la realidad. «Pase», dijo Luke, incorporándose en su silla. La puerta se abrió con un chirrido y Wednesday entró con paso tranquilo. «En 5 minutos será la hora. Tenemos que ir a la torre norte. En lo más alto está el estudio de mi madre», dijo Wednesday mientras se acercaba a la silla de Luke y se sentaba en su regazo. Luke se estremeció levemente al sentir a Wednesday en sus piernas. No era la primera vez que ella hacía eso, pero aún así se ponía nervioso y tenía que controlarse para que no se le notara en la cara. «Sí, ¿qué tipo de seguridad tiene la habitación? No quiero morir por husmear», preguntó Luke. «No te preocupes. No es la primera vez que me cuelo. Será fácil. Solo tienes que decirme con tus habilidades dónde están las trampas, ya que cambian de lugar todos los días, que es lo más molesto. Nunca se sabe de dónde vendrán, pero ahora no tendremos ese problema», respondió Wednesday con su habitual tono monótono, su mirada desplazándose hacia la pantalla del MacBook de Luke. «¿Un libro nuevo?», preguntó, notando las líneas de texto que formaban la estructura típica de una novela. «Sí, es algo que se me ha ocurrido después de pasar estos días aquí en la mansión. Un libro en el que un normie va perdiendo la cabeza poco a poco. Aunque, en lugar de una mansión, pensé que sería más interesante ambientarlo en un hotel. Mi protagonista acepta un trabajo como cuidador y se va allí con su familia», respondió Luke, manteniendo una cara de póker, ya que no era una idea del todo nueva. «Interesante. Espacios liminales. Aislamiento físico y psicológico», dijo Wednesday, apoyando una mano en su barbilla. La idea de un descenso a la locura en un hotel vacío, aunque no realmente vacío, mientras allí comienzan a suceder cosas sobrenaturales, parecía muy atractiva. «Sí, es solo una idea. Nada concreto todavía», dijo Luke, quitándole importancia. Sabía que Wednesday se tomaba la escritura muy en serio y que todavía estaba trabajando en su primera novela. Ya había escrito 2 novelas de éxito, pero las ideas eran básicamente robadas. Él se sentía incómodo por ello, especialmente porque ella había puesto mucho esfuerzo y ya había enfrentado el rechazo de un editor, que recibió un bonito regalo por rechazar su trabajo. «Nada concreto. Has avanzado mucho. No te subestimes.
dijo Miércoles, levantando una ceja con esa mirada inquisitiva que siempre parecía analizarlo. Luke exhaló, intentando mantener una fachada tranquila mientras suspiraba internamente. Sí, gracias. ¿Puedo leerlo más detalladamente más tarde?, preguntó Wednesday, en un tono neutral que dejaba entrever su interés. Quizás pueda ayudarme con mi propia novela, añadió sin rodeos. Luke se sorprendió un poco por esto. Wednesday era extremadamente crítica, incluso despiadada, con la mayor parte de lo que leía. Sabía que ella había disfrutado de sus obras anteriores, aunque nunca las elogiaba abiertamente. Pero la ausencia de críticas fue suficiente para saber que tenía una opinión favorable. Claro, si te sirve de ayuda con tu novela, léela cuando quieras, asintió Luke. Pero a cambio, tienes que dejarme leer tu novela, añadió. No está terminado. Tengo que cambiar muchas partes y detalles, según varios editores, es demasiado sangriento, explícito y toca temas muy sensibles, respondió Wednesday con un dejo de desagrado. Los constantes rechazos la habían dejado frustrada y, aunque odiaba admitirlo, no tenía más opción que considerar los comentarios. Este tampoco está terminado, dijo Luke, y Wednesday no pudo discutir esa lógica. Está bien. Vamos a mi habitación. Tengo una copia del primer manuscrito que envié al original, sin ninguno de los cambios que sugirieron los editores. Estoy segura de que lo apreciarás, dijo Wednesday, levantándose del regazo de Luke y caminando hacia la puerta. Luke la siguió, su curiosidad crecía a cada paso. ¿Hasta qué punto tenía que ser sangrienta, explícita y perturbadora la novela de Wednesday para que los editores la rechazaran? Capítulo 143. Libro de las sombras. Luke entró en la habitación de Wednesday. El espacio era similar en tamaño a las otras habitaciones de la mansión, pero su pulcritud y orden meticuloso lo hacían destacar. La cama con dosel dominaba el centro, construida con madera negra y tallada con intrincados detalles. Tenía un dosel de terciopelo negro, que se desplegaba hacia atrás para revelar sábanas negras como el carbón adornadas con bordados de calaveras blancas. Las paredes eran de un tono gris oscuro y un candelabro de hierro colgaba del techo, iluminado por velas que bañaban la habitación con una luz cálida. Si tuviera una lámpara de ese tamaño, tendría mejor iluminación, dijo Luke mirándola con envidia. Tuvo que encender decenas de velas para conseguir una iluminación decente. Te quejas demasiado de la iluminación para ser clarividente, comentó Wednesday, acercándose a un escritorio antiguo de madera. ¿Qué puedo decir? Soy más fan de la electricidad que de las velas, respondió Luke encogiéndose de hombros. Aunque le gustaba trasnochar, siempre prefirió hacerlo con la comodidad de la tecnología moderna. Al principio, cargar su teléfono y su MacBook había sido un desafío en esta mansión sin electricidad. Con el tiempo, compró una central eléctrica que se carga con energía solar. Le costó más de $7.000, pero valió cada centavo. Con ese cacharro que compraste puedes encender decenas de luces eléctricas. Solo tienes que enchufarlas y dejar de quejarte, dijo Wednesday abriendo uno de los cajones del escritorio. Sería un crimen estético. Toda esta decoración gótica perdería su esencia con las bombillas LED, respondió Luke cruzándose de brazos. Wednesday esbozó una sonrisa sarcástica sin levantar la vista del cajón. Claro, porque tu consola de juegos, tu enorme televisor, tu computadora de alta tecnología y ese teléfono que nunca dejas ir están totalmente en sintonía con el ambiente sombrío, ¿verdad?, dijo con tono burlón. Eso es diferente. Son necesidades modernas que no entenderías, dijo Luke, riendo. Lo que necesitas es aceptar que eres adicto a la tecnología. Solo te va a quemar el cerebro, respondió Wednesday mientras sacaba un manuscrito con muchas páginas del cajón más profundo. Deja de criticarme, dijo Luke. Deja de quejarte, replicó Miércoles, dándose la vuelta y entregándole el manuscrito. Oh, son muchas páginas para una primera novela, comentó Luke mientras las hojeaba. 616 páginas, respondió Miércoles. Luke cerró el manuscrito y notó que el collar de cuervo roto de Wednesday, el que él le había regalado, estaba sobre el escritorio. ¿No pudiste arreglarlo?, preguntó Luke. Desde ese día, Pugsley había dejado de ponerle trampas letales para matarlo. En sus almuerzos, parecía más pálido que de costumbre, y su expresión habitual de pez muerto era aún más pronunciada. No.
Si volvieras a pegar las dos piezas, quedaría desalineada. Sería imperfecta. Respondió Wednesday con una calma que cualquier otra persona podría confundir con indiferencia, pero él notó una leve sombra en sus ojos, algo que solo alguien que la conociera bien podría notar. Luke permaneció en silencio durante unos segundos, observando cómo los dedos de Wednesday tocaban el collar roto. Había algo que no encajaba con su habitual indiferencia. «Espera aquí», dijo Luke, quitándole el collar de las manos. Miércoles le levantó una ceja. «¿Y qué planeas hacer? ¿Arreglarlo con un hechizo?» Luke le dedicó una media sonrisa antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Con su telequinesis, abrió la puerta. Al cabo de un rato, regresó. En sus manos sostenía dos collares, cada uno con la mitad del cuervo. Sin decir palabra, se acercó a Miércoles y le tendió uno de los collares. «Uno para ti y otro para mí», dijo, extendiéndole la mitad del cuervo. Wednesday lo miró por un momento, sus ojos oscuros se posaron en el collar y luego en él. Aunque su expresión permaneció casi inalterada, Luke notó un brillo diferente en sus ojos oscuros. «No está mal», comentó Wednesday mientras se ponía el collar. Luke también se puso la otra mitad. Después de eso, se dirigieron hacia la torre donde se encontraba el estudio de Morticia. Tras unos minutos de caminar por pasillos oscuros y dar varias vueltas, comenzaron a ascender por una escalera de caracol. De vez en cuando, una antorcha encendida se incrustaba en las duras paredes de piedra. La escalera terminaba y caminaron unos pasos más hasta llegar frente a una enorme puerta. Wednesday sacó dos papeles pequeños y planos de su manga. Se agachó frente a la puerta, donde un pequeño espacio entre la madera y el piso dejaba pasar una ligera corriente de aire. Deslizó los papeles por la abertura, empujándolos suavemente hacia el otro lado. Luego, se levantó de nuevo y miró a Luke. «Entraremos con vuestros shambles. Cuando lo hagamos, como no atravesaremos la puerta, nos detectarán como intrusos y se activarán las trampas». «¿Dónde están?», preguntó Wednesday. «Justo en la primera baldosa, donde dejaste los papeles, saldrán púas. Después, saldrán flechas desde las paredes frontal y lateral», respondió Luke, que ya había expandido su dominio sobre la habitación. En las paredes del estudio se escondían a la vista pequeños agujeros por donde salían las flechas, de forma similar al mecanismo de la cámara subterránea. Asimismo, del suelo salían púas con el objetivo de atravesarlas. Las flechas serán fáciles de bloquear. Su velocidad no es mucha. El único problema son los pinchos, ya que apareceremos justo encima de ellos», dijo Wednesday, haciendo una pausa y mirándolo con calma. «Pero con tu vuelo, será sencillo. Te lo dejo todo a ti». Antes de que Luke pudiera añadir algo al plan, sintió los brazos fríos y pálidos de Wednesday rodearle el cuello y sujetarlo. Usar shambles es más fácil cuando ambas personas están cerca. «Supongo que tendré que hacer todo el trabajo», dijo Luke con una media sonrisa, extendiendo su mano y posicionando sus dedos. En un abrir y cerrar de ojos desaparecieron y reaparecieron del otro lado. Los papeles habían desaparecido. Habían intercambiado posiciones con ellos. A pesar de la barrera física de la puerta y las paredes, Luke pudo sortearlas expandiendo su dominio, utilizando su sentido clarividente, que le dio un control preciso sobre el espacio. Esto, combinado con su telequinesis, le permitió cambiar de lugar instantáneamente con los papeles del otro lado, atravesando sin esfuerzo las barreras físicas. En el instante en que los pies de Luke tocaron las baldosas de la habitación, voló hacia arriba, alejándose del suelo. Apenas unos segundos después, 3 brillantes púas de metal salieron disparadas del suelo a gran velocidad. Las púas tenían casi 1 metro de altura, pero Luke ya había despegado, esquivándolas. Pero eso no fue todo. Decenas de flechas salieron disparadas a una velocidad increíble desde las paredes. Con sus reflejos recientemente mejorados y bien entrenados, Luke reaccionó a tiempo. Usando su telequinesis, detuvo todas las flechas, que flotaban alrededor de él y Wednesday, quien mantuvo su expresión estoica. Con un simple asentimiento, Luke dejó caer las flechas al suelo y luego aterrizó suavemente junto a Miércoles, quien lo soltó. «Bonito lugar», comentó Luke, echando un vistazo al estudio de su suegra. Después de pasar esos días con la familia Adams, ya no le parecía extraño que en una habitación hubiera trampas letales capaces de acabar con la vida de una persona.
En la pared central había un gran escritorio con una gran silla detrás y una enorme ventana cubierta por cortinas de color rojo sangre. Filas de estanterías llenas de libros, frascos y otros artículos se alineaban en las paredes laterales. ¿Tu mamá no apaga las velas cuando se va?, preguntó Luke con curiosidad, siguiendo a Wednesday. La lámpara que iluminaba la habitación tenía todas sus velas encendidas. Es ineficiente. Este no es un lugar para dormir, es mejor que las velas permanezcan encendidas. Sería molesto encenderlas y apagarlas todos los días, respondió Miércoles mientras comenzaba a buscar el libro en los estantes. Velas mágicas, un clásico, pensó Luke, uniéndose a la búsqueda. Después de unos minutos, encontraron el libro de las sombras escrito por Gody Adams. El libro tenía una cubierta de cuero oscuro y envejecido con un pentagrama en relieve. El lomo estaba reforzado con tiras de metal antiguo y, a simple vista, se notaba que superaba fácilmente las 1000 páginas. Por fin te tengo en mis manos, murmuró Miércoles, tocando el lomo del libro. Por fin podía leer el famoso libro que había escrito su antecesor, con quien incluso había tenido visiones y hablado de forma críptica. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.